Bien, entonces les doy la bienvenida a esta masterclass que hacemos todos los miércoles, Liberación de la Memoria Celular, CMR. Y mi nombre es Luis Díaz, soy el creador de la metodología, que es una metodología de sanación, de autoconocimiento y de empoderamiento, que es el resultado de sanarnos y conocernos. En estas masterclasses vamos tocando diferentes ángulos de interés, de conflicto, de problemática, para traer claridad, para traer mayor conciencia. Y como siempre les digo, no se crean nada de lo que les decimos aquí, verifíquenlo. Y si no les funciona, no lo usen. Y si les funciona, guárdenlo en su cajita de herramientas. La idea es esa, es empoderarnos. No es estar en un pedestal diciéndole lo que es correcto o lo que es incorrecto, o dando consejo no pedido, sino encontrándonos al mismo nivel. La única diferencia entre ustedes y la gente que yo entrevisto y yo es experiencia, nada más. Tenemos más años de experiencia, hemos recorrido el camino un poco más que ustedes y tenemos algunos datos y algunas estrategias para compartirles. O sea que si les sirven las usan y si no las dejan. Muchas preguntas nos llegan acerca del entrenamiento para facilitadores. Siempre les cuento que tenemos que entrevistarnos conmigo, se ven, es una entrevista sin cargo en donde nos conocemos y a través de algunas preguntas yo me doy cuenta si el entrenamiento es adecuado para ustedes o no en este momento de su vida. Es un entrenamiento profesional que los forma para poder ayudar a otros, aunque tienen que hacer un trabajo interno muy profundo, muy intensivo, que es lo que los habilita a poder ayudar a otros. Dura 9 meses, es todo por internet y trabajan con sus compañeros de estudio y con mentores que los apoyan recibiendo el trabajo que ustedes hacen, dándoles feedback. O sea que están monitoreados muy, muy de cerca, es muy personalizado el trabajo. Así que pidan su entrevista conmigo. Les voy a poner ahora aquí el WhatsApp, porque de esa manera nos podemos encontrar y ver. Más tarde voy a hablar de otras preguntas que me hacen, que es sobre el retiro de México, que va a ser el 28 de noviembre, que dura una semana. Y también se vence ahora a fin de mes, un descuento muy, muy importante a madrugadores. Aprovechenlo, también pidan información a WhatsApp. El día de hoy tengo una invitada que muchos de ustedes ya conocen, la han visto, algunos de ustedes quizás no, es la primera vez, es mi querida amiga Tere Rosales, que está aquí con nosotros. Tere, no seas más invisible. ¡Ah, magia! Llegué. Magia, aquí estás. Bienvenida. Siempre un Hola. gusto tenerte. Tere es una amiga que vive en Barranquilla, en Colombia, con la que he pasado tiempo cuando iba a enseñar a la costa, en Colombia, cuando daba los entrenamientos. Hicimos algunos encuentros juntos. Tere es muy, muy activa. Es una agente para el cambio que se dedica activamente a llevar conciencia, a compartir, a llevar sanación. Cuéntanos un poquito, ¿quién eres, Tere? Cuéntanos un poquito tu recorrido para aquellos que no te conocen. Bueno, yo creo que mi principal recorrido es ser la mamá de Miguel Andrés, Ricardo y Juan Manuel. Mi mayor experiencia de aprendizaje en la vida. ¿Sabes? Ujú. Tengo 3 hijos ya adultos. Ya el mayor tiene 38 años, el menor tiene 32, es psicólogo igual que yo. Pero ha sido una experiencia, de verdad, como decía, la experiencia de la vida es vivirla. Entonces, ser hija de mis papás, Ricardo y Regina, ser hermana
de Gina, Caro, Lili, Mari, ser la viuda hoy día, bueno, pero fui la esposa de Miguel. Y como no llegamos a ningún oficio por casualidad, yo creo que llegué a la psicología para entender las dinámicas que traía mi familia, que eran complejas, igual que las de casi todos. Me gradué como psicóloga hace 42 años. En la vida me fue llevando, la vida es como un río, nos mueve si nos dejamos mover, ¿verdad? Entonces, creo que en este tema es el tema de mi pasión. Casi que fui alguien que tuvo opción de tratar niños y ocuparse de niños toda la vida, de estar en las dinámicas del corazón humano. Y esto me llevó a la psicología. En la psicología me fueron abriendo caminos, puertas, el psicoanálisis de vincular, pareja, familia, en fin, la transpersonal, la gestal, y llegué a constelaciones familiares. Y luego llegué a memoria celular contigo en el año 2005-2006. Y bueno, desde allí también han sido muchos los momentos compartidos. Yo diría que he tenido la bendición de la vida de regalarme muchos recursos, personas, encuentros, amigos que estábamos vibrando en lo mismo, en querer compartir con otros lo que íbamos descubriendo en nosotros. Por eso digo que no es a través de los libros que se aprende, es a través de la experiencia vivida, la experiencia sentida, la que nos toca realmente nuestra humanidad para irnos transformando, para irnos moviendo de niveles de conciencia, ¿no? Eh, Aquí no ayudamos a nadie, estamos al servicio de la vida, pero no ayudamos en el sentido de que no hay nadie que necesitara de nosotros, si realmente supiera quién es y estuviera completo, porque cada uno de nosotros tiene una verdad trascendente, solo que estamos llenos de programas, llenos de procesos, dinámicas que afrontar, patrones que desmontar, memorias que soltar. Entonces, esto nos va llevando a que realmente nos vayamos encontrando con quienes somos y nos podamos poner al servicio, entonces, como decías tú, a través de la experiencia vivida para otros, ¿no? Como ¿Por qué te gusta este tema? ¿Por qué elegimos este tema de los hijos invisibles? la verdad es que en la medida que lo fui descubriendo, me fui dando cuenta cuántas aristas tocaba en tantas personas que ni nos dábamos cuenta. Lo primero fue por mí. Cuando yo descubrí que había sido invisible, a mí me hizo mucho sentido muchas de las cosas que atravesaba, ¿sabes? Y tuvo que ver con que para mi padre, por ejemplo, yo llevo el nombre de mi abuela paterna y materna, de las dos, pero mi primer nombre es el de mi abuela paterna, quien había muerto antes de yo nacer. Mi padre cuando era adolescente, muere su madre, y esta es la devoción de su vida. Y yo descubro en el camino de la vida que a pesar de haber sido alguien que tuvo a papá y mamá en casa y que, bueno, tenían sus asuntos, que también eso hace que a veces se pierda visibilidad cuando los padres tienen muchos conflictos entre ellos porque están muy ocupados en la dinámica de pareja o en la dinámica de sobrevivencia o en fin, todas estas cosas que ocupan. Pero me di cuenta que mi papá no me veía a mí, veía a mi abuela en mí. Y fui descubriendo que yo tenía mucho poder, digámoslo de esa manera, sobre él en muchos sentidos. Mi papá me obedecía muchas cosas, mi mamá me mandaba que yo le dijera esto o aquello porque él me obedecía. Pero yo descubrí que esto era no porque yo era Tere, yo me sentí la hija amada mucho tiempo porque tenía ese privilegio, pero en el camino habían reacciones y cosas que eran completamente locas porque eran totalmente diferentes a este mensaje. Por un lado estaba el mensaje de te valoro, te pongo en alto y te hago grande, pero por otro no podía pasar y era transparente. Por ejemplo, creo que la vez pasada que hablábamos lo contaba, porque este recuerdo se me hace muy gracioso, y era que era chiquita y tenía una muñequita y mis primos llegaron a casa y le quitaron las piernas, las patas, o sea, la desarmaron, la cabeza quedó en pedazos, descuartizada la muñeca. Yo me puse a llorar y mi papá me regañó a mí porque yo tenía que ser atenta con la visita. Y si mis primos dañaban mi muñeca, pues qué importa, yo tenía 5 años y me estaban descuartizando mi muñeca. ¿Sabes? La vivencia era de pérdida, de abuso, Ujú. era mi muñeca, era una parte de mí. Entonces, a pesar de esto, de estos tipos de escenas, yo también tenía otras en que era importante para él.
pero era importante no por Tere, era importante porque tenía el nombre de su mamá y él no veía a Tere, veía a su mamá. Yo Mm, llegué a ser el reemplazo de esa figura afectiva perdida. Depositó en mí lo que eran las expectativas de lograr otra vez un vínculo afectivo con alguien llamado Tere. Y cuando me llamaba a mí, probablemente en su inconsciente, el referente era su madre, no era yo. ujú. Descubrir esto para mí fue muy valioso. Fue muy valioso porque me pude dar cuenta eh, que realmente todo lo que no sanamos en la vida lo vamos poniendo en relación con los otros, lo vamos, es viral, ¿no? Es como la pandemia, es como el virus, es exponencial. Se va atravesando para otros y vamos haciendo este tipo de juegos. Así que cuando yo conocí lo que representaba el hijo invisible, me hizo tanto sentido darme cuenta de esas dinámicas contrarias, opuestas, confusas, en las que yo muchas veces me pregunté, pero ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que pasa? Y entendí y entonces me hice cargo. Y me hice cargo de hacerme visible yo por mí, porque eso es lo que ya nos corresponde a los adultos. Entonces, estamos dando por sentado aquí que la gente sabe y entiende lo que es un hijo invisible, pero vamos a aclararlo. Por ejemplo, Vale, ¿qué es un hijo invisible? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los signos? ¿Cómo vive alguien que es invisible desde este ángulo que estamos hablando hoy? un niño invisible no es el niño ni abusado, ni agredido, ni violentado de una manera fuerte, ni que los padres lo hayan abandonado. Se trata de que los adultos significativos en la vida del niño, por alguna razón, no lo ven, no ven sus necesidades, no ven sus sentimientos, no pueden ver, no son tomados en cuenta o validados en aquellas cosas que para el niño es esencial en cuanto a la seguridad, confianza y solidez emocional. ¿Vale? Entonces, la mayoría de nosotros pasamos por allí, nuestros padres están ocupados o con la atención presente. Mira, un padre puede estar jugando con el hijo, pero puede estar pensando en el proyecto que tiene que entregar mañana y está en automático con el hijo. Claro. Y esa ausencia de presencia en la experiencia hace que el hijo se sienta en la confusión. Entonces empiezan este tipo de dinámicas del niño que se vuelve, empieza a tratar de llamar la atención, del hijo que empieza a buscar de alguna manera a tener necesidades de relación, entonces llora mucho, no deja que los padres, cuando salen los padres, hace pataletas o no se quiere acostar si no te acuestas conmigo. Eh, todos tenemos la necesidad de tener raíces significativas, de tener sentido de identidad, estructura, ¿sabes? Este tipo de espacios. Y el niño que se siente invisible todo el tiempo está como pescando, como los gatos cuando pasa la mosca, a ver dónde pesco la atención, dónde pesco el momento afectivo, dónde pesco el que me digan, ay, existes. Casi que es un punto de saber que aquí ocupo un lugar que para otros es importante. Yo cuento, yo también soy importante aquí. Ujú. Así que la tarea de esto es que como padres nos preguntemos, ¿realmente estamos viendo lo que tenemos que ver aquí y ahora frente a la situación, momento, evento, para que el niño pueda tomar de nosotros la energía afectiva o amorosa disponible hacia él? ¿O mi energía, mi mirada o mi acción está con el niño, pero mi energía está en otro lugar? Y eso se siente, eso se palpa. Estaba pensando cuando, cuando vemos en nuestros hijos a nuestros hijos en lugar de ver seres humanos que tienen necesidades, ¿sí? En lugar de ver un mini humano que está completo y que va a convertirse en un adulto y va a tener una vida y va a tener pasiones y va a tener dolores y va a tener hijos, lo vemos más como una extensión nuestra, lo vivimos como un apéndice nuestro, ¿sí? Es mi hijo, es mi hija, ¿sí? Y de hecho le llamamos hijo, hija, ¿sí? Es como que no lo llamamos por su nombre muchas veces. Entonces es como una extensión mía y
ahí es donde proyecto mis necesidades, mis gustos, ¿sí? Es donde espero que mi hijo tenga las experiencias que yo no pude tener, en donde no lo veo. No veo a ese ser humano que tengo frente, sino lo que yo necesito ver, ¿sí? Es como un Sí, filtro que hay en el medio, como un velo, ¿sí? Y los tratamos como tal. sí, es un amor narcisista, como diríamos en psicología. Me quiero tanto y ocupo tanto espacio yo que el espacio de mi hijo no está, porque, ¿sabes? Es mi espacio, es lo que yo quiero ser el referente, que mis hijos me dejen bien ante el mundo, que mis hijos sean aplaudidos, que mis hijos sean educados para que yo me lleve el crédito de ser un buen educador. ¿Sabes? Mm, Este punto donde el referente soy yo, de alguna forma, implica que yo estoy abarcando el espacio, no le estoy dando lugar a él, no lo estoy viendo. No estoy viendo que es niño. Por ejemplo, el otro día le escuchaba a alguien decirme de una niña de 2 años y medio que el padre esperaba que ella comiera pastas, ¿sabes? Ella solita la comiera y la niña hizo reguero y se asusta porque hace reguero y el padre dice, es que hay que dejarla que tenga autonomía y lo haga sola. ¿Sabes? Pues nos tendríamos que preguntar, ¿realmente un niño de 2 años y medio necesita ya haber logrado abrazar habilidades que lo mm, hagan autónomo o todavía es dependiente de los padres? ujú. Ese deseo de un padre es un buen deseo porque los padres no hacen nada que no lleve amor. Esto es un acto amoroso, pero es un acto amoroso eh, ciego. Viene de un amor ciego, Ignorante, de un ignorante. deseo, sí, con analfabetismo emocional, con Ujú, el ujú. deseo del buen hacer y del estar bien portado, que al final del día es lo que la educación tradicionalmente nos ha ido de lo que nos ha ido calando la educación, porque los sistemas educativos más miran los contenidos, los procesos, los logros, los resultados que las personas y sus sentimientos y experiencias, ¿no? Entonces, aquí pasa mucho esto. El niño invisible es ese niño que de alguna forma está el padre hace sombra para él y un árbol que está bajo la sombra le cuesta mucho más desarrollarse que el que tiene luz del sol directamente, ¿sabes? El que está recibiendo lo que necesita de manera directa. Entonces, el niño invisible, yo pienso que es este niño que va acumulando heridas, por encontrarse una y otra vez con dosis de frustración, por movimientos afectivos interrumpidos. Muchas veces, incluso escucho muchas veces que el psicólogo le dijo al padre o a la madre que el niño está llamando la atención, que no le pare bola a eso que está haciendo el niño, porque es que eso es un llamado de atención. Eso se volvió tan popular y tan frecuente que a mí realmente yo tengo que decir y pedir disculpas, porque sé que también en mis orígenes profesionales lo hice, y lo hice porque era parte de las lecciones que nos daban desde las distintas escuelas psicológicas. Eh, no, los niños no llaman la atención no es que están llamando la atención porque sí, todo es un lenguaje. Si el niño tiene un buen lenguaje desarrollado en la relación con el padre, no necesita la pataleta. Si hace la pataleta es porque no tiene aún el recurso y la manera de poder hacerlo de una forma que logre expresar la necesidad, ¿no? Y Ujú. nosotros como adultos somos los que tenemos que ver qué es lo que el niño necesita desde ese lenguaje que está utilizando. Entonces, Y fíjate que esas pataletas no solamente las hacen los niños, te la puede hacer un adolescente, te la puede hacer un adulto de 30 años, ¿sí? Y tú dices, pero ¿qué le pasa a mi hijo que le contesté la pregunta que me hizo y reaccionó tan mal, ¿sí? Porque así es. en realidad yo una de las cosas que aprendí con mis hijos, también tengo tres, más o menos de las mismas edades tuyas, Sí, y siempre lo conversamos. Ahí una de nos las cosas que apoyamos. aprendí con ellos es a escuchar, es a convertirme en una gran oreja, ¿sí? Y, y a mirarlos a los ojos mientras me hablan. Eh, Ese es un ser completo que tiene anhelos, que tiene sueños, que tiene miedos, ¿sí? Y, 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 y vienen a papá o a mamá porque aún así cuando tienen 30 años, seguimos siendo un referente, ¿sí?
y esperan, después de miles de veces que lo han intentado, esperan que los escuchemos. Entonces, una de las estrategias que aprendí es a coserme la boca, ¿sí? Y a escuchar, y no dar consejo no pedido, no decirles cómo tienen que sentirse, no criticarlos, no compararlos, escuchar. Y es tan poderoso y tan transformador. No tienen que hacer mucho realmente. El mayor esfuerzo es callarse la boca y recibir, ¿sí? Practíquenlo con sus hijos, aunque no importa la edad que tengan, y fíjense el cambio que va a suceder. De hecho, con Tere estamos planeando un programa para padres, para maestros, justamente para darles estrategias, ¿sí? Para traer conciencia, para que se den cuenta y para que puedan darle la vuelta a esas relaciones dolorosas con estos seres que queremos tanto, ¿no? Sí, Y claro. para entender también por dónde han estado nuestros padres, ¿no? ¿Por qué han hecho lo que han hecho y por qué no nos han visto? ¿Sí? Aquí hay un comentario, Tere, que voy a leer de Patricia. Dice, también puede ser que uno mismo se haga invisible para no sumar más carga emocional a los adultos. En mi casa, el trastorno de bipolaridad de mi hermana consumió toda la energía y la alegría del ambiente. Todos los problemas graves que atravesé en mi niñez y adolescencia me los guardé para mí, para no sobrecargar aún más a mis padres. Sí, Ujú. claro. Claro, los niños también desde un amor ciego dicen, yo me hago cargo. Los niños, de niños tenemos este corazón grande, el amor infantil cree que lo puede todo y cree que puede hacer por los padres todo. Yo me encuentro con los chicos que dicen, no, es que cuando yo sea grande quiero ser, no sé, policía, doctor, porque le quiero regalar la casa a mi mamá, porque quiero que mi mamá logre tal sueño. Ellos, con tal de que los padres estén bien, se quedan detrás. Yo no importuno, yo no pido, yo no demando, pero ese nivel ese lugar de permanecer invisible no implica que los padres me vean o no me vean con buena o no voluntad. Es que también el niño no ha tenido la atención del padre que se da cuenta que un hijo demanda tanto que los otros necesitan que uno compense de algunas maneras para que también se sientan con capacidad de expresión, aquello que no es tan bueno para ellos, de expresión de sus frustraciones, de expresión de sus carencias, de sus inseguridades, ¿sabes? Muchas veces nos ocupamos o centramos mucho en algo y el niño como respuesta va a ser el de héroe. El héroe es este, el que se hace, sí, yo todo lo puedo, yo no necesito de nadie, yo lo voy a lograr solo. Esta es una reacción de un niño invisible. O se convierte en un héroe o se convierte en uno de estos que dicen me ven porque me ven y me paro aquí y se tienen que dar cuenta. O se convierte incluso en un sociópata. Claro. Sale a hacer cosas para que lo mire la policía, así sea. O se convierte en el niño que se esconde detrás de la silla y no hace ni ruido para no molestar, por la razón que sea. Pero tal como lo dice Patricia, los niños invisibles vienen de dinámicas familiares donde por la razón que sea, ellos tuvieron que optar por asumir su propio lugar o buscar su propio lugar en el mundo porque no fue un lugar que se les otorgó con facilidad. Eh, los niños en estas condiciones no se sienten protegidos, reconocidos, seguros, acompañados, atendidos, contenidos. Y una palabra que a mí me gusta mucho porque cuando me la digo a mí misma es como, ¿sabes? Como que cae todo lo que esté en la mente en ese momento y surge un movimiento relajante y es sostenidos. Cuando Mm. nosotros nos dejamos descansar en alguien, alguien nos sostiene, es como esta muñeca de trapo que puede caer y ya no necesita tener la fuerza y el control del que se está defendiendo para sobrevivir. Entonces, contar con esa fuerza de alguien adulto para un niño en el que se pueda sostener es, es de un valor infinito, ¿sabes? Genera una sensación de aquí tengo un lugar, encuentro un lugar para mí.
Yo creo que encontrar un lugar no necesariamente en el corazón de los padres. Yo no creo, de verdad, no creo que haya padres que no lleven a sus hijos en el corazón. Hay padres heridos que tienen el corazón cerrado. El niño atraviesa el corazón, pero cuando hay demasiada herida no tenemos la forma de poder lograr esa conexión para dar eso que el niño necesita. Claro. Así que en esto no es que los padres hicieron o no, sino cada quien hace lo mejor que puede. Y los hijos hacemos lo que pueden y por eso nos convertimos en héroes o en transparentes, pero buscamos la salida. Todos esos son mecanismos de defensa. Aquí hay varios comentarios que los quiero ir intercalando. Con 6 años me tiraba un buen rato diciendo a mi madre, mira mamá, mira lo que hice, mírame, mira lo que hago, mamá. Y así me tiraba un buen tiempo para que mirara que yo tengo mis habilidades propias y nadie las veía. Me ha costado mucho reconocerme en mis habilidades personales, creativas, profesionales. Ha sido una tarea de toda una vida, digamos, de la mitad de mi vida. Fui invisible. O sea, aquí podemos ver las consecuencias en la vida de alguien que vivió ser invisible de chico, cómo afecta su vida profesional, su vida de pareja, que puede ser múltiple, ¿sí? Por ejemplo, en convertirme en alguien que está siempre necesitando atención, ¿sí? O ser Así es. sumamente celoso y posesivo, ¿sí? O necesitar que me reconozcan todo el tiempo y enojarme cuando percibo que no lo hacen de esa manera. O a veces directamente esconderme, desaparecer. Está, Así es. está el que se convierte en el nene o la nena buena, ¿sí? Que ayuda a todo el mundo, que le da una mano a todo el mundo, que está ahí para todos, que sonríe todo el tiempo, que no se expresa, no dice su opinión, no contradice, no retruca, ¿sí? Para ser querido, para ser visto. Y está el que desaparece directamente, ¿sí? Eh, Usamos la invisibilidad en nuestra vida adulta para que no nos vean, porque la idea que tenemos de nosotros mismos es tan mala, es tan horrible, la imagen que tenemos de nosotros mismos, que prefiero ser invisible para que no me vean, ¿sí? Entonces, tengo mucha vergüenza, tengo mucha culpa por cosas que me pasaron, por cosas que me creí o me hicieron creer, y quiero desaparecer, no quiero que me vean, ¿sí? Es la persona que en los grupos nunca se sabe cuándo llegó ni nunca se sabe cuándo se fue, ¿sí? La gente se pregunta, ¿y dónde está Pedro? No sé. Bueno, tú sabes cómo es Pedro. Y la cosa sigue, ¿no? Pero Pedro desapareció. Entonces, hay consecuencias, ¿no, Tere? Totalmente, totalmente. Esas grandes dosis de vergüenza generalmente vienen de niños que se han querido esconder de las cosas que pasaban en familia, por ejemplo, en un hogar donde hay indicadores de violencia, peleas, conflictos. Los niños se esconden, no quieren que los demás los vean porque tienen, o que los padres llegan con adicciones, borrachos, en fin, este tipo de situaciones que generan que el niño sienta que está expuesto, de demasiado visible el conflicto para el mundo, el niño se vuelve invisible frente a ese conflicto tan visible, por ejemplo. Claro. Cuando somos esto que comentaba, a ver, y miro el nombre de quién fue el que comentó, Leia, que comentaba de cuando tenía 6 años. Es interesante ver que ya cuando estamos adultos, nosotros necesitamos sanar la invisibilidad de nosotros mismos y vernos, porque nos cuesta mucho luego leer nuestras propias necesidades. Y el primer paso, ella ya nos los está mostrando, es ese darnos cuenta, porque de niños dependemos de las necesidades de los demás, que nos estén satisfaciendo lo que requerimos, ¿verdad? Tanto física como psicológicamente, pero a medida que vamos creciendo, nosotros podemos hacer el trabajo del rescate del niño interior. Y Luis, esto en memoria celular lo trabajamos mucho, ¿cierto? Este tema de rescatar el niño interior es rescatar al niño que se quedó con las necesidades insatisfechas en la infancia
y que siguen en nosotros clamando ser vistas, reconocidas, atendidas, para que realmente las carencias dejen de contaminar nuestra vida y entonces tomen el control de nuestras decisiones, de las dinámicas de nuestras relaciones, de la forma como nos comportamos. Solo el adulto ya en ese caso es el que puede hacerse cargo para abrazar esos sentimientos, para atender eso que quedó allí y de alguna forma poder ocupar el lugar que nos corresponde con seguridad y fuerza, ¿no? Eso es un trabajo necesario, porque además si no lo hacemos y si no tomamos por parte nuestra la responsabilidad, vamos a seguirlo pasando a otros. Se lo vamos a pasar a los que están a nuestro alrededor. Porque un tema que a mí me parece supremamente importante es este tema que nos planteó Bert Hellinger de cómo la invisibilidad de un miembro de la familia genera la influencia en el resto de los miembros de la familia. Bert decía, bueno, cuando hablamos de la familia como sistema, los sistemas siempre obedecen a una serie de reglas o leyes o principios en cualquier tipo de sistemas, ¿verdad? La familia es un sistema. Y lo que haya producido, lo que se haya producido en un miembro de la familia trae consecuencias en la dinámica de ese miembro con otros miembros. De forma que cualquier situación que genere desequilibrio va a tender a mantenerse y alguien de una generación luego posterior va a traer esa información de nuevo al sistema. Entonces, si yo tengo personas invisibles en la familia, Bert Hellinger decía, a esto lo llamaba excluidos, ya sea del pasado o sea en el presente, personas que yo he olvidado en el presente, pero que pertenecen a mi sistema, o los he tratado injustamente, o he causado desequilibrios porque favorezco a unos y a otros los dejo, no les doy su lugar o lo que les corresponde. El mecanismo que va a buscar el mismo sistema para equilibrarse, el mecanismo de homeostasis, va a hacer que un miembro de una generación posterior repita ese destino o se ponga al servicio de ese evento en su vida. Obviamente esto es de manera inconsciente. Entonces muchos de los que hemos sido invisibles, y aquí voy a hablar de un tema que atiendo con muchísima frecuencia, el tema de las mujeres en campos o ambientes donde el patriarcado es muy fuerte, mujeres no vistas, no reconocidas, hombres que dicen, por ejemplo, no, es que el que trabajé fui yo, porque desconoce que el trabajo de la mujer en el hogar es importante, es beneficioso y tiene también un propósito, sino que yo fui el que elaboré, entonces lo que cuando se van a divorciar quieren los recursos para ellos porque dicen que la mujer no hizo nada. Este tipo de miradas hacen que la mujer pase a ser invisible. Y si un hombre no le da visibilidad a su mujer, no le va a dar visibilidad a las hijas, mujeres. Y esas hijas no se van a sentir visibles para sus hombres. Y esos hijos que siguen en un, si yo soy invisible, mis hijos son hijos de una invisible, ¿qué podrían mis hijos sentir que tienen ellos? ¿Qué encuentran? Si yo ni siquiera estoy ocupando un lugar que me sienta fuerte y digna. Entonces estoy traspasando esto en cadena, ¿no? Así que son muchísimas las relaciones y las formas como nosotros necesitamos ocuparnos de rescatar nuestro niño interno, de ordenar nuestro sistema familiar, de hacernos cargo de estas situaciones vividas para llevarlas a una reconciliación, a un lugar de integración, a validarnos, a poder vernos con amabilidad, a ser compasivos con la historia en lugar de quedarnos en la víctima, Luis, porque la tendencia muy clara es a victimizarnos por aquello que no recibí, que no me dieron, que me hicieron, por el maltrato, por el abuso, por puntos suspensivos. Llega un punto en que no nos damos cuenta que si no nos hacemos responsables, este es el legado que estamos entregando emocionalmente, psicológicamente, relacionalmente a quienes nos continúan. Los hijos invisibles necesitamos visibilizarnos a nosotros mismos. Excelente. Ese es el punto que viene, ¿no? O sea, si fui criado y no me sentí visible, lo que aprendo es ese concepto, el concepto de no soy visible. No soy visible para ellos, no soy visible para mí mismo. Entonces, ahí comienza la espiral, ¿no? Que tú acabas de nombrar.
en uno mismo. Entonces, ¿me veo a mí mismo? ¿Soy visible para mí mismo? ¿Cómo me doy cuenta si soy visible para mí mismo? ¿Sí? ¿Me permito ver qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy necesitando? ¿Me permito ver que estoy enganchado en un patrón? Que no es la culpa del otro, que a veces estoy proyectando mis propias heridas en otros, ¿sí? Me traiciono a mí mismo, por ejemplo, digo sí cuando quiero decir que no, ¿sí? Digo que tengo límites, pero cuando pasan los límites no hago nada para reforzarlos, que es una manera de traicionarse uno mismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo soy indiferente a mí mismo? ¿Cómo no me veo? Porque si esto no está trabajado, va a ser muy difícil ver a otros, porque no Sí, tengo el músculo creado, ¿sí? El sí. músculo que tengo creado es el músculo a ser invisible, por lo tanto no veo a los demás. Acuérdate de algo, Luis. El niño invisible tiene un niño herido y el niño herido es el que está gobernando la vida del adulto. Entonces, ¿quién está gobernando la vida del adulto? El hombre invisible, el niño invisible, la mujer invisible. O sea, el niño que nos vuelve invisibles porque eso es lo que tenemos. Es interesante por eso darnos cuenta que necesitamos asumir la responsabilidad en el lugar que estemos. Y tú dijiste algo que parece maravilloso, saber decir no, saber defender los propios derechos, pedir lo que nos corresponde, quedarnos en el lugar cuando alguien tiene una actitud apabullante. ¿Por qué muchas mujeres, por ejemplo, u hombres, se quedan en relaciones violentas, donde le golpean, donde maltratan, donde porque como son invisibles, no ven la necesidad que tienen de poner un límite y decir, basta, a mí me respeta, yo tengo dignidad, yo ocupo este lugar, me planto firme, tengo los pies puestos en la y te puedo mirar con la energía de una persona que sabe ocupar con fuerza sus derechos, ¿no? No lo hacemos. No lo hacemos cuando estamos atrapados en el niño invisible. Y si uno no lo hace por uno mismo, nadie lo hará por uno mismo. Y tampoco lo podemos hacer por nadie. Entonces, por eso, este es un tema que necesitamos ir tejiendo, ¿sabes? Con mucha sutileza, ir dándonos cuenta en el día a día, en la cotidianidad, en qué cosas cedemos de más, en qué cosas de alguna manera sentimos que nos reprimimos y replegamos y nos contraemos para poder hacerle frente, porque estamos dándole el poder a alguien eh, que de alguna manera nos manda el mensaje de que nosotros no merecemos o no somos lo suficiente o en cuántas cosas nos insegurizamos. Y esto en una persona normal va a pasar, porque todos tenemos lugares de inseguridad, ¿sabes? Yo creo que todos tenemos algunas danzas relacionales que quedaron interrumpidas o con algún tipo de situaciones difíciles en nuestro crecimiento, ¿verdad? Todos, nadie creo que se escapa porque venimos de padres humanos imperfectos y somos humanos imperfectos. Entonces, no podemos decir que no haya, pero en aquellos que es súper notorio, que es intenso, que es todo el tiempo, que es que piden, demandan, pero a la hora de la verdad siguen sometidos, siguen permitiendo que les arrebaten la vida, porque están viviendo para otros, porque no están viviendo lo propio, porque no saben qué es lo que sienten y necesitan, porque están invadidos, porque toleran abusos. Yo creo que este es un tema supremamente importante y una madre o un padre que está permitiendo abuso del jefe, del vecino, va a llegar el día en que el hijo eso es lo que va a hacer, porque recuerden, nosotros no le podemos enseñar a los hijos por lo que les decimos, es por el ejemplo, es a través de la experiencia que nosotros estamos generando la influencia de cómo es la vida. Somos su espejo, somos el espejo en el que el hijo se mira. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque si nosotros no sanamos nuestra propia invisibilidad y no nos convertimos en adultos que veamos hacia la vida con alegría y con fuerza, tengo que preguntarme qué estoy haciendo para los que me siguen y hasta dónde de alguna manera estoy perpetuando este tipo de dinámicas. O sea que para ser eficientes y efectivos en este área,
necesitamos hacer un trabajo interno efectivo. Aquí Angélica pregunta, una frase sanadora para como adultos rescatar al niño interior y salir de la invisibilidad. Mira, Angélica, si con una frase podemos solucionar esto, no necesitaríamos estar en esta masterclass, ni dedicarle tanto tiempo, ni escribir artículos. Esto no se soluciona con una frase. Esto es trabajo interior. Ahora, hay una actitud a desarrollar que cuando somos invisibles es como querer aprender chino en una semana, ¿sí? Que es la actitud de te veo, me veo. Ahora, suena fácil decir me veo, te veo, ¿sí? Suena fácil sentarme frente a mi hijo mientras me habla y decirle te veo, cuéntame. Pero eso es una palabra, ¿sí? Es una frase. La actitud que está detrás. ¿Realmente estoy viéndote? ¿Qué significa te veo? ¿Qué significa me veo? Tengo que aprender un proceso que se llama autoempatía, ¿sí? Que es la conexión con uno mismo. Y la conexión con uno mismo empieza conectándonos con lo que sentimos a todo nivel, a nivel emocional, a nivel sensorial, o sea que empieza con despertar la conciencia corporal. Si yo no tengo una conexión con mi cuerpo, es muy difícil verme, porque mi cuerpo es el que está sintiendo todo, ¿sí? En mi cuerpo hay mil cosas sucediendo al mismo momento, mientras mi mente está bla, 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 nuestro cuerpo está sintiendo. Entonces me veo. ¿Qué veo? ¿Qué siento? ¿Dónde lo siento? ¿Cómo se siente? ¿Qué me dice mi mente mientras siento lo que siento? ¿Qué necesito? ¿Cómo está conectado esto con mi historia? ¿Con qué herida esto tiene que ver? ¿Sí? O sea, autoconocimiento, eso es verme, ¿sí? Entonces, yo diría que no empecemos a creer que esto se soluciona con varitas mágicas o con afirmaciones, ¿sí? Ni con buenos deseos. Esto es trabajo. Hay que remangarse, hay que ponerse las botas y hay que trabajar. Sí, y hay un tema importante con la frase sanadora. Bert Hellinger usó muchísimo las frases sanadoras, pero las usó en el contexto de las constelaciones familiares. Claro. Luego de una constelación familiar o de él haberse conectado cuando hacía movimientos ya más profundos, porque bueno, Bert era un maestro, que yo creo que ya él tenía una capacidad de conexión con el campo que nos une a todos y nos comunica a todos, que bueno, era ya otro nivel de conciencia. Él podía sentársele uno al lado y le decía una frase y esa frase te encajaba. Pero ¿qué hacía esa frase? Te abría un proceso interno para que empezaras a buscar el camino de la solución, a ver de otra manera. Entonces, muchas veces yo me he encontrado personas que luego de una frase sanadora en una constelación familiar comienzan un proceso terapéutico, buscan ayuda en algún recurso, encuentran una manera de entrar a algún tipo de procesos de aprendizaje, de crecimiento interior, empiezan a hacerse cargo, porque Proactivos. mágicamente no lo resolvemos. Mm. Así que el poder de la frase sanadora está, pero en contexto. Y hay otro punto. Cuando uno va a una constelación familiar, trabaja un asunto que ordena. Entonces no estamos en el macro de todo el tema de la invisibilidad y exclusión, sino sobre un punto, sobre una relación, sobre un movimiento. ¿Ves? Entonces yo puedo tener una frase sanadora en el momento que me estoy acercando a mi madre, con quien de niña se interrumpió el movimiento afectivo porque cuando era chica mi madre la hospitalizaron y entonces no pude estar con ella y esto dejó una sensación del niño luego de este tipo de experiencias de separación temprana, eh, se defienden y la defensa es ahora me cierro o se ponen ansiosos, ahora no quiero o no me toca este rechazo porque luego me deja sola y sufro y no quiero sufrir. Todas estas cosas pasan en el inconsciente y se van generando allí todas unas sinfonías de miles de maneras
Si al niño, yo le puedo decir a la persona que está trabajando ese encuentro con mamá es mírala y dile, alguien que le diga como madre, te veo, eres mi hija, te llevo, para mí eres importante, o que la hija le diga, mamá, por favor, mírame con buenos ojos. Eso lo puedo hacer, pero lo estoy haciendo como frase sanadora dentro de un contexto donde me estoy abriendo a otro nivel de conciencia a través del campo de la constelación. Entonces yo creo que aquí tenemos que saber discernir en eso, porque las afirmaciones que se hacen desde la cabeza, diciéndonos, no, tú repite esto y repite esto y repite esto, lo hacemos a un nivel de conciencia que está al nivel de la mente racional, que es parte del mismo programa que está interfiriendo con el hecho de poder ocupar nuestro lugar interno. Así que no va a resonar desde allí. Lo que sigue es dándole más, estamos es al revés, dándole más fuerza a ese hecho, a ese programa que nos lleva al final al lamento y al dolor. Estamos es sobre la misma herida. Así que por eso aquí hay que saber moverse, ¿no? ¿Qué significan los distintos métodos o técnicas desde los que podemos trabajar el niño herido? Y aquí estamos tocando un tema que es muy, ¿cómo se dice? Ah, se me fue la palabra. Ah, que genera eh, mucho conflicto en el área de las terapias, que es la resistencia de tantos terapeutas y tantas metodologías a meterse en el cuerpo. Porque como tú dices, cuando yo utilizo el problema, como solución quiero utilizar lo que generó el problema, es como querer sacarme debajo de los pies, ¿sí?, la alfombra en la que estoy parado, ¿sí? No funciona. Nuestra mente racional, programada por una cultura tóxica, hizo que tengamos hábitos tóxicos y que estemos heridos. Entonces, querer solucionarlo desde ese lugar, no. Hay que remodelar esa mente racional, ¿sí? Hay que desactivar un montón de creencias y patrones y reprogramarlos. Y es a través Entonces, del cuerpo, es a través del cuerpo, Luis. tiene que incluirse al cuerpo, que esto, algunos de ustedes están escuchando y están diciendo, ¿pero qué dice este tipo, sí? ¿Qué dice? ¿Qué está hablando? Porque, porque se ha querido realmente sanar todos estos aspectos desde la cabeza. Y eso es lo que hace que las terapias duren por años y años y años y aún así no hayamos resuelto los problemas. Si no se incluye la inteligencia corporal, si no se hace un casamiento entre la inteligencia racional y la inteligencia corporal, ese yin-yang, esa integración, no hay resultados. Vamos a estar distrayéndonos, ¿sí? Creemos que estamos, pero no estamos. Entonces, la clave aquí es encontrar metodologías como las que utilizamos nosotros, en donde el cuerpo esté incluido, el cuerpo tenga voz, ¿sí? Y el cuerpo habla de dos maneras, a través de sensaciones físicas y de sentimientos emocionales. Esa es y ese es un lenguaje poderoso al que no le prestamos atención. Somos indiferentes a él, no lo vemos, es invisible. Esta es la clave. Hemos sacado del medio al gran personaje, que es la inteligencia corporal. ¿Por qué? Porque al cuerpo se lo ha demonizado. Desde años atrás, siglos, milenios, el cuerpo es malo, el cuerpo está lleno de deseos y de pasiones tóxicas, que vamos a ser castigados por ello, vamos a ir al infierno, ¿sí? Ya saben toda la historia esta, ¿sí? El pecar, el pecar, el pecar, el pecar, es todo por el cuerpo. Pero no nos damos cuenta que el cuerpo lo creó el espíritu. Cuando esa chispa de concepción se dio, cuando se juntó el espermatozoide con el óvulo, en ese momento, esa chispa de energía que somos nosotros, crea al cuerpo. Y ahí empieza a generarse lo que hoy es un cuerpo físico. No es un envase que mi mamá fue y compró y dijo, bueno, este va a ser el envase para mi hijo.
meto el espíritu de mi hijo en el envase. Oh, el envase está lleno de pecados, ¿sí? Oh, qué mal envase. Son todas mentiras, son todos inventos. El espíritu crea el cuerpo y el cuerpo está lleno de inteligencia. Es la inteligencia universal que crea todo. De la misma manera que crea una planta, que crea un animalito, que crea un insecto, que crea un planeta. Esa energía creativa está en nosotros y crea el cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo necesita ser incluido en esta ecuación. Sí, Tere, ¿qué ibas a decir? Es que soy el sintiente, ¿no? Yo soy el que siente. ¿Y dónde siento? En el cuerpo. Entonces, si vamos a hablar de cómo me voy a mover, necesito ir a darme cuenta de que el pensamiento, yo a veces le digo a las personas con las que trabajo, me gusta mucho un ejemplo y es que les digo, imagínate que tienes salsa de tomate en la nariz y te miras en el espejo. ¿Qué limpias, la nariz o el espejo? Generalmente creemos que puedo limpiar la nariz, voy a cambiar a mi hijo, voy a resolver el problema de mi papá, voy a ocuparme de afuera, que me quieran, que me digan, le voy a reclamar a mi marido que no me dice que yo soy bonita y valgo, y entonces eso me hace sentir no amada. No, yo tengo que limpiar mi nariz, y limpiar mi nariz es vaciarme de esto que tengo puesto y sobrepuesto aquí. ¿Cómo lo siento? O sea, si yo voy por la vida con la nariz llena de salsa de tomate y no me doy cuenta porque no siento la nariz, porque tengo anestesia general, pues lo más seguro es que ni siquiera me atreva, ni siquiera me asomo en un espejo para ver si me tengo que limpiar. Yo necesito sentir el olor de la salsa de tomate aquí en mi nariz, la sensación de humedad. Cuando yo entonces me ocupo de limpiar esto, y aquí aprovecho para contestar algo que decía aquí, ¿quién era? Uno de los pasos es la meditación, decía Lía. Sí, necesito algún tipo de formas de, que me lleven a vaciarme de estas memorias, soltar el cuerpo, el dolor. La meditación sirve para esto, como sirve todos los procesos que hacemos desde la memoria celular, todo lo que libere la memoria. Pero ojo, muchas veces hay personas que meditan y meditan, pero no están luego en la cotidianidad presente, porque la herida no solamente requiere que yo la vacie, también necesita que yo me conecte con mi verdad, que me conecte. Yo ahí hablaría de meditación, oración y presencia, porque lo que vería es, primero me vacio y me limpio y luego me conecto con mi ser interno, me conecto con mi verdad, me puedo disolver este personaje programado a través de la historia, de las muchas generaciones, de toda la cultura, soltar esto, pero luego de soltarlo necesito hacer una conexión profunda y esto lo hago empezando por mi cuerpo también. Miren que el cuerpo es el vehículo, el cuerpo, como decía Luis, es el vehículo del espíritu, pero si yo ese espíritu no lo contacto, si la energía creativa, si la energía amorosa no la pongo, no tengo la presencia en ella, lo más seguro es que no lo logre. Entonces, es un tema y a mí en esto me gusta mucho, como tú lo planteas, Luis, en memoria celular, salir del cuerpo del dolor para ir al cuerpo de luz. Salir del programa ego, del programa del niño programado, de todo este sufriente, al viviente que está en el ser de luz. El ser, esta conexión con lo que auténticamente somos. La meditación es valiosísima. Para mí es un recurso de vida cotidiana, pero, pero descubrí, luego de muchísimos años de meditar, que se necesitaba agregarle la conexión en lo profundo con lo que soy, la verdad expresada y la forma como de alguna manera me mantengo en presencia aquí y ahora. Y para estar aquí y ahora tengo que haber sanado lo que venía de antes, porque a mayor carga de pasado, menos presencia en mi experiencia vivida y sentida aquí y ahora. Entonces yo creo que la visibilidad tiene que ver con ese estado de presencia, Luis, no sé cómo lo veas tú. Sí, y un comentario acerca de meditación, porque la palabra meditación o lo que llamamos meditación es un gran paraguas, ¿sí? Hoy día hay miles de meditaciones dando vuelta y todos se llaman meditación. Entonces, cualquier persona le pone la meditación del bla, 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 la meditación para bla, bla, bla. O sea, algunos son
visualizaciones guiadas. Algunos son métodos creados por alguien, ¿sí? Y le llaman meditación. En realidad, si vamos a los orígenes de la meditación en Tibet, que es donde comienza el movimiento, de ahí los hindúes toman sus enseñanzas y los chinos toman sus enseñanzas, pero el estado de meditación es desarrollar el estado de presencia. El estado de presencia no manipula nada, no hay visualización de nada, no hay conexión con ningún símbolo, ni con ninguna figura externa ni interna. Es el estado de ser, es limpio, no es simple, porque estamos acostumbrados a tantos adornos y decoraciones, pero cuando hablamos de meditación, ¿de qué meditación estamos hablando? ¿Sí? Aquí una pregunta en Facebook dice, ¿cómo hago para ver al cuerpo, conectarme con el cuerpo? No recuerdo ahora, ya se me pasó. Es eso, es ese estado limpio, ¿sí? Del aborigen ignorante en el medio de la selva cuando se conecta con sí mismo. Y nadie le contó ninguna historia, ningún chamán le contó nada de ninguna simbología, ni de ningún poder animal, ni nada. Simple, ¿sí? El Ay, perrito que está con los ojos cerrados, el gatito que está con los ojos cerrados. Ese lugar simple, básico. Si podemos lograr ese estado, que se puede, entonces ahí empiezan las posibilidades, porque todo lo demás es agregado de nuestra mente, lo que nos contaron nuestros eso es. ancestros, lo que escribieron en los libros sagrados, lo que dijo el chamán tal o cual, lo que me dijo el curandero, lo que me dijo el sacerdote, lo que me cuenta el rabino, ¿sí? Son cuentos, verifícalos. Tú tienes todo para verificarlo, estás completo. Tú eres un hijo de esta creación, tanto como es el rabino y como es el chamán. Sí, somos co-creadores de toda esta, de toda la experiencia. Y ahí lo dices, es sentido, es experimentado, es puesto, no es aprendido, pensado. Y me hiciste pensar pensando en este de cantar, en este espacio vacío, en esta espaciosidad a donde nos lleva el soltarnos de toda la programación y la mente. Me hiciste pensar en un videito que les recomiendo, lo pueden encontrar en YouTube, de Buda y Ananda, donde Buda le pide a Ananda que pasaron, le da un vasito y le dice, ve, recógeme agua del río por el que acabamos de pasar. Y Ananda llega y en ese momento van pasando unas carretas y el río se revuelve y hay arena, hojas y demás. Y entonces Ananda se devuelve y le dice, Buda, ya no es posible, más adelante hay otro río porque ese ya se ensució, porque tiene arena y hojas. Y Buda se lo queda mirando y le dice, ve y siéntate y espera. Date la oportunidad de dejar que eso pase. Y Ananda se sienta, va y le obedece a Buda, se sienta frente al río y empieza a ver poco a poco cómo en la espera, en la quietud, se va sentando la arena, las hojitas y el agua vuelve a ser transparente. Solo es cuestión de esperar. Entonces, este es el estado de presencia en el que yo estoy ahí, dándome cuenta de lo que me acontece, de lo que me pasa, en esa pausa, en ese momento en que la respiración cae, ¿vale? Entonces, si nosotros somos co-creadores del destino de la humanidad y el destino se forja y toma forma en la medida en que los seres humanos nos expresamos desde esa esencia o esa presencia que nos construye esa energía que es la energía creativa, la energía del amor, la energía que lleva paz, la energía que no está contaminada, la energía de la luz. Pónganlo y llámenlo como quieran, porque en esto pueden existir todo tipo de palabras. Ese lugar, en ese espacio, ¿creen ustedes que no podríamos sentir que educar hijos íntegros, sanos, honestos, que expresen su talento y también expresar nosotros el gozo y la alegría de vivir, no sería posible desde ese espacio? Yo creo que el punto está ahí, sanar es eso. Y la invitación en todo esto es a sanar no preocupándonos cómo hago para que mi hijo sea mejor persona, no,
cómo yo me tomo este lugar, hago presencia en esta vida, me gozo quién soy y me expreso desde ese lugar interno poderoso que existe. Y cuando yo estoy en esto, todo lo que está alrededor va a moverse en la misma resonancia. Mis Ujú, hijos están en mi campo. Entonces confíen en quién soy y puedo entonces dejarlos que ellos sean quienes son. Y cuando el agua se pone turbia, espero, porque igual va a bajar la corriente, va a ujú, decantar. ujú, linda historia. Sí. Aquí hay un mensajito que dice: muchas gracias, Luis. Desde que te escucho estoy aplicando poco a poco. Estoy mejorando. Lo más valioso ha sido aprender a observar y atender al cuerpo. Sacar el dolor y conectarme conmigo es para mí el pilar más importante. El resto es la cereza del pastel. Gracias por tanto aporte. Aquí, Dora. Bueno, creo que te has conectado con la clave, ¿sí? Con el cimiento, con las raíces, que es el poder que radica en nuestro cuerpo. Y esto es algo que yo enseño en todos mis cursos, mis clases. Aquí hay una pregunta acerca de nuestro programa que estamos eh, planeando, Tere. ¿Cuál es la idea de este programa? ¿Ayudar a quién para que logren qué? Tere, a ver si empezamos a darles algo. Sí, yo creo que es primero hacernos visibles, ocupar nuestro lugar en el mundo. Y ocupar el lugar en el mundo quiere decir estoy presente aquí y los dolores los atravesé, los atendí, los viví, los experimenté y voy soltando las capas. Y voy encontrándome con esa energía de visibilidad de quién soy auténticamente, de quien realmente está aquí para pararse en el mundo, haciéndose responsable, ¿saben? De la propia historia, haciéndose responsable de lo que genera, de lo que expresa, de los talentos que va pudiendo encontrar en los recursos del camino, pero todo esto enfocado a darnos cuenta de que somos como padres o como educadores responsables de ir orquestando esto para que tomemos el timón de la vida y podamos tomar la conciencia suficiente para acompañar a un desarrollo sano y pleno a quienes nos corresponde acompañar. Llámense hijos, alumnos, para los terapeutas, clientes, pacientes o consultantes. A mí no me gusta mucho Ujú, la palabra paciente, consultantes, para, bueno, nuestros empleados, cuando tenemos empleados que de alguna manera estamos liderando algún tipo de equipos, para las conexiones y relaciones, yo creo que es muy importante esto de poder estar en el enfoque claro, en el enfoque que permite al otro ser y hacer y expresarse, y nosotros podemos estar ahí eh, sabiendo el cómo movernos y como tú decías, con un oído muy grande, visibilizando todo lo que sucede, ese darnos cuenta profundo, porque en la medida que somos visibles y le damos visibilidad a los demás y cada quien ocupa su lugar en el mundo, yo creo que entonces estamos orientándonos hacia la humanidad que buscamos, ¿no? ujú. Eh, esa humanidad donde las personas pueden compartirse sin necesidad de replegarse, ¿sabes? De esconderse como el niño que se esconde para que el papá no lo vea, para que el papá no tenga que ocuparse, como nos comentaba Patricia al comienzo, por ejemplo. Simplemente ser y estar. Nosotros, haciendo lo que sabemos que podemos hacer, podemos cambiar el futuro de estos niños. Podemos evitar que terminen yendo al psicólogo 2 veces por semana y se gasten el sueldo y lo que no tienen de por vida. Podemos evitar que ellos lastimen a sus hijos, porque un niño que es criado en conciencia y con conciencia es un adulto que tiene inteligencia emocional, que tiene la madurez suficiente para estar presente al criado de sus hijos. Entonces, realmente, si quieres cambiar el sistema familiar, tú eres clave, porque tú eres el que está vivo, ¿sí? Tus ancestros se han ido, ¿sí? Y tú puedes poner una cuña en ese árbol familiar de ese niño y que comience un cambio verdadero. Los niños
aceptan y aceleran este cambio de una manera que es increíble. Cuando nosotros empezamos a verlos, cuando empezamos a conectarnos con ellos, cuando los vemos como seres humanos, no como mis hijos o mis alumnos, ¿sí? Cuando nos movemos más allá del rol y te encuentro cara a cara y te miro y bajo a su nivel, si el chico tiene 1 metro de estatura, bajo a 1 metro y converso con el niño a 1 metro, ¿sí? Y si son 50 centímetros, 50 centímetros. Y me encuentro. Eso es poderoso lo que sucede en el niño. Es tan rápido, los efectos suceden muy rápido. Así que tener esas herramientas como padres que estamos criando, o abuelos, o maestros, es muy empoderante y la satisfacción es casi inmediata porque lo vemos suceder muy rápido. Así que bueno, les vamos a contar Sí. más. Tere, ¿algo más que quieras agregar? Yo le quiero contestar a Julio César, que preguntó que qué pasaba si cuando quería ser visible el otro no le quiere dar lugar. Yo te propongo aquí, Julio César, que pensemos quién es el otro, porque nosotros nos vemos por partes, los otros también nos traen el efecto de nuestras propias proyecciones, los otros también son espejos. Cuando yo estoy diáfana, los espejos van siendo muy limpios. Entonces, si yo me encuentro un otro con el que aún tengo alguna dinámica por resolver, tengo que trabajar en esa dinámica, pero dentro de mí. Ya no diciéndole al otro que haga o no haga, haciéndome cargo. Esto es un ejercicio de reconciliación interno. Bueno, lo podemos llamar como yo lo llamo desde donde lo trabajo, lo llamo perdón no dual, que es una serie de ejercicios de cómo lo llevo al sentir y cómo a partir de qué siento, cómo me voy conectando con esa emoción y la voy soltando y la voy respirando. También la llamamos así en el cuerpo del dolor, cómo voy soltándome hasta que llega un punto en el que ya lo que otro hizo no importa porque le di sentido a lo que estaba pasando y atravesándose en mí, porque finalmente yo soy quien siente. Va a llegar un momento en que el mundo no tenga el poder de hacerme sentir absolutamente nada sin mi consentimiento. Yo soy el que le da consentimiento al otro para que me genere esta emoción. Y solamente me la va a generar cuando en mí hay memorias que se detonan con lo que otros hacen. Entonces, estar en el mundo en un estado de centramiento y ocupando el lugar ya nos saca de las dinámicas estas Claro. donde estamos atravesados por dependiendo de lo que los otros hagan o digan. Simplemente estamos en paz. Eso es el estado de paz interna, cuando realmente logramos estar en el punto que no dependemos del gobierno de nadie. Ya nos autogobernamos y eso se llama inteligencia emocional también. Bueno, con esto podemos cerrar. Y nos volvemos a ver, ¿ah? Y nos volvemos a ver. Nos queda un encuentro en el que estarás con Ser Capaz tú. Ujú. Seguiremos hablando de estos temas para seguir en relaciones saludables y con Gracias el a tema de hijos todos. invisibles. Gracias a Gracias. todos. Gracias por todos los Muchas gracias. comentarios y Excelente, preguntas. Algunas no excelente. Muchísimas las hemos gracias. podido cubrir. Gracias. Gracias, Más Tere, gracias. como siempre. Un Gracias. gusto. Gracias Muchas a ti. gracias. Muchas gracias.